simples. Pero para hablar de un tema muy importante también damos la bienvenida a Francisca Cifuentes. Ella es máster en nutrición para hablar de los 10 hábitos que engordan. Mi estimada, muy buenos días, bienvenida. Veíamos las frutas ahí, ¿por qué no empezar por ese tema? ¿Engordan las frutas? Por si acaso, comer de noche también las frutas es bueno, es malo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, cuando nosotros hablamos de frutas, hablamos de productos que sí tienen azúcar, se llama fructosa en general. Nosotros tenemos que comer un límite de 3 a 4 frutas diarias, ¿sí? Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Justo veíamos que un jugo de naranja en ese balde estaba 150 frutas. Claro. Nosotros, para hablar en un vaso de frutas, estamos hablando de 4 a 5 frutas diarias, o sea, solo para un vaso de jugo. Cuando tú ya ves en calorías, 60 calorías aproximada por naranja, estás hablando de unas 250, 300 calorías en un vaso de jugo. Wow. Por eso es preferible, la fruta es increíble, nunca hay que dejar de consumir. Pero es preferible que se coma la fruta antes de que estar haciendo mucho jugo, ¿no? Si una vez al día tomas un vaso de jugo, bueno, está bien. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que comer de 3 a 4 frutas diarias y eso es lo que nutricionalmente se recomienda. ¿Cualquier tipo de frutas, doctora? ¿O mezclarlas quizás por ahí? ¿Algunas es bueno mezclar todas las frutas? Es bueno mezclar porque cada fruta tiene un color diferente y cada color es una vitamina diferente. Pues hagamos de cuenta que un mix de frutas llega a ser un multivitamínico para el organismo. Perfecto, invitamos a todos los televidentes a que se comuniquen con los números que están apareciendo en pantalla, porque si tienen una consulta, aprovechen que tenemos esta gran especialista en vivo aquí en Café TV. Francisca, una consulta. Los índices de obesidad en nuestro país cada vez están aumentando más. ¿Cuáles son las principales causas o los principales errores que cometen los ecuatorianos? Cuando nosotros hablamos de índice de masa corporal, índice de sobrepeso y obesidad, estamos hablando de que ya un 60% de la población ecuatoriana padece obesidad, padece sobrepeso. En los niños hablamos de un 30%. 3 de cada 10 niños ya tienen problemas serios de obesidad. ¿Sí? 5 de cada 10 niños ya tienen un problema importante de sobrepeso y en los adultos 7 de cada 10. Entonces las cifras realmente son alarmantes en nuestro país. Yo creo que es el momento de actuar. Nosotros como ecuatorianos en general tenemos una sobrecarga de alimentación en cuanto a lo que son carbohidratos. Obviamente hace mucho tiempo esto justificaba porque éramos mucho más sedentarios, pero hoy por hoy nuestra vida ha cambiado muchísimo. La gente, por ejemplo, no desayuna, que es uno de los errores más grandes como para que esté creciendo los índices de sobrepeso y obesidad. La gente come mucha comida chatarra, fuera de casa, demasiados fritos y, como decía hace un momento, mucho carbohidrato. En lo que respecta al desayuno, bueno, mucha gente dirá, no, yo no desayuno porque por ahí voy a subir un poquito más, y es lo contrario, ¿no? ¿Qué podemos en realidad desayunar? ¿Qué es lo recomendable? A veces, bueno, en la costa, por ejemplo, es un desayuno diferente, pero aquí en la sierra sí es un pancito, una leche, un cafecito. ¿Qué nos recomienda usted? Dentro de la tabla nutricional siempre vas a ver que tienes que utilizar proteínas, carbohidratos y grasas. Eso es importantísimo, sea en el desayuno, sea en el almuerzo o sea en la cena. El punto es saber escoger qué tipo de proteína vas a desayunar. Por ejemplo, en el desayuno una proteína ideal y que nosotros siempre vamos a considerar como una proteína de primer orden son los productos lácteos. La leche, el queso, el yogur, esos vienen a ser una proteína increíble para nuestro desayuno. El huevo también está considerado una proteína de primer orden, entonces es un producto que no podemos sacar dentro de la alimentación. Mucha gente le tiene miedo al huevo en el sentido de que te va a elevar un montón lo que son niveles de colesterol, te va a elevar un montón lo que son los niveles de triglicéridos, pero en realidad esto es un mito. La Universidad de Harvard desmintió este tipo de abuso sobre lo que era el huevo, pero se puede consumir tranquilamente de 5 a 6 huevos semanales sin ningún problema. Entonces, en el desayuno esas pueden ser nuestras proteínas. Vamos a acompañar de grasas buenas, por ejemplo, los frutos secos, lo que es las almendras, lo que son las nueces, macadamias. Pero tenemos que funcionar con la cantidad, tiene que ser la palma de la mano. Porque a veces el problema no es en la calidad de lo que estamos comiendo, sino es en el exceso, ¿sí? Y los frutos secos son excelentes para nuestra salud, pero tienen grasa, ¿sí? Es una grasa buena, una grasa poliinsaturada, pero tiene que ser consumida con medidas. Y cuando hablamos de carbohidratos en el desayuno, por ejemplo, en la costa te vas más con el verde, que es lo que más se utiliza.
La porción más o menos tiene que ser una taza a media taza, dependiendo. Las personas que no quieren bajar de peso, que están dentro de un peso normal, una taza. Y las personas que sí quieren bajar de peso, una media taza de carbohidratos. Excelente. Tenemos la primera llamada esta mañana en Café TV. Edison Rosero desde Quito. Muy buenos días, Edison. Gracias por comunicarte con nosotros en este excelente tema. ¿Tienes alguna consulta para la doctora? Edison. Hola. Buenos días, gracias. Buenos días. Mi pregunta es si es verdad que es incorrecto mezclar frutas dulces con frutas ácidas, nada más. Qué buena pregunta, muchísimas Excelente gracias, pregunta. Edison. Mezclar Francisca. frutas dulces con frutas ácidas. Yo también he escuchado, no sé si es un mito o si es una verdad. Bueno, en realidad viene a ser un poco más un mito. Es en cómo se procesa y qué tan bien o mal te va a caer a tu organismo. Pero eso depende ya de cada persona. O sea, hay personas que tienen reflujo, hay personas que tienen acidez, personas que tienen gastritis, esofagitis. Depende del organismo. Entonces, depende más por el proceso de fermentación de las frutas que por la combinación en general. Sin embargo, a veces nosotros creemos que mientras más fruta tiene un plato es mejor. Nosotros máximo tenemos que combinar de 2 a 3 frutas. ¿Sí? Es decir, hacer que sea más biodisponible cada uno de los nutrientes y vitaminas, ¿sí? Y por eso es mejor ir comiendo por separado. Francisca, hay una pregunta relacionada también que nos llega al WhatsApp de Café TV y nos dicen: buenos días, ¿puedo hacer batidos de frutas, por ejemplo, plátano con leche? Es una consulta que nos llega al WhatsApp. A mí me parece uno de los alimentos milenarios y más importantes el batido de leche con plátano. Realmente estás hablando de un alimento muy completo e incluso para mandar a los niños al colegio. A veces no sabemos con qué mandarles. Leche, proteína de primer orden. La leche es altísima, también tiene vitaminas. El plátano tiene potasio, también tiene vitaminas, tiene carbohidratos. Entonces, cuando tú unes estos dos tipos de alimentos, estás realmente haciendo una comida completa para un niño. Deportistas, tercera edad, para las personas que sufren de ansiedad, para las personas que tienen calambres, ¿sí? Entonces, para rehidratar incluso después de un ejercicio. Entonces, yo creo que es uno de los alimentos más importantes en nuestro país, uno de los más consumidos, como el arroz con huevo también. Entonces, son básicos que no hay que sacarles de la dieta porque no tienen ninguna contraindicación y al contrario nos van a ayudar mucho en la alimentación. Muy bien, tenemos otra llamada. Paulina Veloz desde Quito. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Hola, muy buenos días. Una preguntita, por favor. Adelante. ¿El mango engorda? El mango es una fruta que engorda. Me parece que por el nivel de azúcar me parece que engorda. Y se puede comer frutas normalmente en la noche. Perfecto, muchísimas gracias, Paulina. Dos de las preguntas también muy frecuentes en cuanto al mango y las frutas en la noche. El mango tiene más azúcar que otras frutas, al igual que la uva y al igual que el plátano. El secreto está en la cantidad que tú debes consumir y por eso nosotros en el área nutricional manejamos lo que son la lista de intercambios. Es decir, 2 tazas de sandía te equivalen a 5 uvas, por ejemplo, 2 tazas de melón te equivale a medio mango. Entonces lo que vamos viendo es que se reduce la cantidad según más o menos los gramos porque tienen más o menos azúcar. El problema es que si te comes un mango tendrías que comerte máximo la mitad si es que estás en un proceso de cuidarte, o si te comes un mango entero ya te equivale a 2 frutas del día, ¿sí? Y en la noche depende mucho. Hay las personas que son insulinoresistentes, personas con diabetes, evitar comer la fruta en la noche. Generalmente yo lo que digo, en la noche tiene que comerse proteína y tiene que comerse más verduras. El azúcar, al igual que el carbohidrato, se transforman en azúcar en nuestro organismo que al no ser consumidas como fuente de energía, se van a acumular como un depósito de grasa. Francisca, han coincidido un poco las preguntas de las frutas, Michelle, en realidad una de las dudas más comunes en el medio de nuestros televidentes en este caso, pero hay otros hábitos también que nos engordan. Por ejemplo, también no tener horarios de comida, freír los alimentos, comer frente al televisor, el sedentarismo también. Hablemos un poco de eso también. Cuando nosotros hablamos de sedentarismo, la gente hoy por hoy, justo lo que decíamos hace un momento, la alimentación ecuatoriana se basaba muchísimo en carbohidrato. Cuando tú hablas de una pirámide nutricional, hablas de que el 50 al 60% tiene que ser carbohidratos, del 15 al 18 proteínas y el resto ya vamos hablando de grasas en general, que no llegan a más del 20%.
Esto justificaba cuando había un nivel alto, digamos, de ejercicio físico en las personas. Ahora ya no existe, somos demasiado sedentarios en general. Incluso el hábito de comer frente a la televisión, lo que estábamos diciendo, esto se va haciendo cada vez más, se está pronunciando más. En niños, en adultos, comemos con el celular, comemos con la tele, y lo que hacemos es que inconscientemente no nos damos cuenta de la cantidad que estamos comiendo, haciendo que nuestro cerebro coma más. Cuando tú haces del hábito de la comida, haces un hábito consciente, sabes cuántas cucharadas te llevas a la boca, ¿sí? Tú vas a darte cuenta de lo que estás comiendo, y la comida tiene que ser eso, tiene que ser consciente, no inconsciente. Y hoy lo estamos haciendo de manera muy inconsciente, comemos en la calle, comemos frente al televisor, y después decimos almorcé, no me acuerdo si almorcé o no almorcé, no me acuerdo si desayuné o no desayuné, y eso es lo que nos está llevando a uno de estos problemas súper graves de lo que es el sobrepeso. Antes veíamos en las abuelitas, en familias anteriores, el cafecito de la tarde. Pero el cafecito de la tarde no era solo alimentarse, era sentarse en familia, compartir, conversar. Y eso es lo que un poco nos está faltando y lo que hace realmente crear un poco de saciedad. Cuando tú comes solo, no creas el nivel necesario de endorfinas en tu cuerpo, es decir, de satisfacción, de placer, que es lo que te hace cuando tú comes con una persona acompañada. Y eso generalmente te abre más el apetito, te da más saciedad, quieres comer más. Cuando tú comes acompañado con otra persona, disfrutas del alimento, conversas, creas mayor cantidad de endorfinas, es decir, lo haces consciente y haces lo que debe ser. Comer tiene que ser, como siempre decimos, un placer y una satisfacción. Excelentes hábitos para no engordar, ¿no? Ese no lo habíamos tomado en cuenta, como que comer solo o comer acompañado. Por favor, doctora, últimas recomendaciones para todos los televidentes y también completemos estos 10 hábitos para no engordar, para que la gente los tenga pendientes en su día a día. Bueno, como cosa importante, desayunar. No se olviden de las proteínas de primer orden, no saquen proteínas de primer orden de su alimentación. Acuérdense del yogur, de la leche, de lo importante que son los productos lácteos, del queso, frutos secos hay que consumir, el aguacate se debe consumir. Somos un país muy rico en muchísimas cosas, incluso en cereales, la quinoa, la avena, trigo. Tratemos de aprovechar todo lo que nosotros tenemos en este país como para podernos alimentar. Incluso las frutas, como decimos, nos venden en cada esquina. Entonces, realmente somos muy bendecidos en cuanto al tema alimentación. El tema es saberlo aprovechar, hacer 5 comidas diarias, eso es muy importante. Desayuno, almuerzo y cena en cantidades, sobre todo las cantidades que tú necesitas, y para esto a veces cuando estás en un sobrepeso importante, sí vale la pena visitar una nutricionista que te guíe en las cantidades. No dejen de comer, porque ese no va a ser el secreto, sino, como digo, y en nutrición se habla de calidad y cantidad. Francisca, tenemos una preguntita más que nos llega al WhatsApp. Nos dice, ¿qué frutas son buenas para bajar los triglicéridos? El tomate de árbol es excelente. Si tú haces un batido de tomate de árbol con avena y apio en la mañana, puedes bajar un montón la cantidad de triglicéridos y colesterol también. Excelente. Tenemos una pregunta más también que nos acaba de llegar al WhatsApp de Café TV y dice, ¿cómo puedo deshidratar el aguacate? En general, los productos deshidratados, verduras o frutas, ¿pierden propiedades? Excelente pregunta. Hoy en día en el mercado encontramos muchísimas presentaciones de frutas o vegetales deshidratados. ¿Pierden sus propiedades o no? Acordémonos que nosotros tenemos vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Cuando tú ya deshidratas, todas las vitaminas hidrosolubles obviamente van a desaparecer, porque estas están, digamos, juntos, son moléculas juntas al agua, ¿no? Por eso incluso cuando hierves mucho, cuando hierves demasiado las verduras, también estás como que bajando la cantidad o eliminando las vitaminas hidrosolubles. Entonces, obviamente, un producto deshidratado no va a tener la cantidad de vitaminas necesarias, porque obviamente al bajar el agua bajaste esas vitaminas. Es lo mismo que nos pasa cuando comemos una ensalada. Cuando coman una ensalada, pongan aceite de oliva, porque nosotros necesitamos la grasa como un vehículo conductor para que nuestro cuerpo asimile las vitaminas liposolubles. Muy bien, Francisca, tenemos una preguntita más. Hola, buenos días, una pregunta. Tengo 2 hijos de 13 y 7 años. La primera le encanta desayunar leche con cereales de caja y al segundo un batido de leche con guineo y un poquito de machica. ¿Están desayunando adecuadamente? Gracias, un saludo y un bendecido día, nos dice nuestro televidente. Depende mucho del paciente. Los cereales en caja hay que ver qué cantidad de azúcar tiene, porque a veces tienen muchísima cantidad de azúcar. Entonces ahora en el mercado encontramos muchos productos
por ejemplo, quinoa, ¿no? Entonces, una de las ideas nuestras como pasteurizadora Quito justo fue eso, o sea, el cereal con leche es uno de los productos más consumidos, pero puede ser un yogur bajo en grasa con un cereal como la quinoa, cuando la quinoa es un alimento riquísimo y el sabor también es agradable. Entonces hay que ir cambiando un poco los hábitos. Combinemos, de si un día es leche con cereal, al día siguiente, como digo, démosle huevo y al día siguiente démosle un batido. Los niños son niños y no tienen por qué estarse prohibiendo de muchas cosas, pero sí depende de las mamás, de la calidad de lo que le estamos dando de comer. Por ejemplo, un pancake con base de avena. Para el niño va a seguir siendo un pancake, pero nosotros sabemos que lo estamos alimentando mejor. Que tiene una base nutricional muy importante. Tenemos dos últimas preguntitas. Qué gusto en realidad que nos lleguen tantos mensajes. Dos, doctora, nos dicen por aquí, ¿es bueno tomar las pastillas de aceite de pescado? Y por acá también nos preguntan si es bueno el aceite de coco. El aceite de coco es excelente, sin embargo recordemos que el coco tiene grasa saturada, entonces es preferible consumirlo crudo y no consumirlo frito, ¿no? Eso es algo con lo que, claro, está muy de moda, yo no estoy muy de acuerdo en realidad con freírlo, más pueden consumirlo, pero como digo, más en ensaladas o en forma cruda. Claro. Y la otra pregunta del Omega aceite 3, de pescado, ¿no? Sí, es muy bueno consumirlo porque la cantidad, nosotros deberíamos comer de 3 a 4 veces a la semana pescado, cosa que no lo hacemos, sobre todo aquí en la sierra. En la sierra, por supuesto. Sobre todo en la sierra. Entonces siempre nos va a ayudar en nuestro organismo, para absolutamente todo. Hablemos de los omega 3, omega 6, omega 9, que van a complementar, ayudar a limpiar el hígado, nos van a ayudar a limpiar el organismo y sobre todo a evitar que se acumule de triglicéridos nuestro organismo. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias a Francisca Cifuentes, máster en nutrición. ¿Y engorda el sushi? Depende de cómo esté preparado. Depende de mucho cómo esté preparado. Bueno, Pero y es la nota que tenemos a continuación. ¿Te gusta el sushi? me encanta el sushi. Te encanta. ¿Y te da pereza comer con palitos o prefieres comer con palitos? Bueno, al principio se me complicaba un montón. Ahora hasta creo que ahora. ya uno va cogiendo la habilidad, pero claro, a Bueno. los hijos les encanta Claro. y para ellos sí es complicado. Y esta opción también les va a encantar porque si te da pereza comer con palitos,